bienvenidos de nuevo al ciclo que estamos haciendo aquí en la Fundación Mapfre. Último día, hoy, el tema cómic y literatura. Y nada, vamos a empezar presentando a los compañeros de mesa. Tenemos aquí a mi derecha a Álvaro Pons, profesor titular de Departamento de Óptica, ¿no?, de la Universidad de Valencia, pero bueno, no está aquí por esto, sino sobre todo por cómo simultanea esta formación docente el profesor con la parte que tiene que ver con la divulgación y la crítica de historieta. Él comenzó como crítico de historietas en el año 90, ¿no?, en el fanzine El Maquinista, en Valencia. Desde el 99 continúa en la cartelera Turia con una sección fija que aún existe, ¿no?, Tebeos que nunca te dije, fundada por Juan Bichuliá. Pero bueno, un hito en su trayectoria es como crítico la creación de un blog, ¿no?, una web que es de referencia desde el año 2002, que por ello ha sido premiado por el Salón del Cómic de Barcelona y en Expo Cómic, ¿no?, por su labor con La Cárcel de Papel. La Cárcel de Papel, todos los aficionados a este medio, prácticamente no hay un día que no la visitemos como mínimo una vez o más. La información al día de todo lo que ocurre en el mundo en torno a la historieta, ¿no?, novedades, reseñas, etc. En 2007 es otro hito importante, que es la publicación del libro Viñetas a la Luna de Valencia, Historia del TVO valenciano, acompañado de una gran exposición que itineró sobre el cómic valenciano y también con Paco Camarasa como cocomisario, ¿no? Organizaste un curso también sobre literatura y cómic, el motivo de la charla de hoy, en la Universidad de Valencia, y en la actualidad cierra un poco su trayectoria profesional con el comisariado de lo que va a ser el pabellón de España en Angulem. Angulem todos ya conocéis, hemos comentado aquí, que es un poco como TVOlandia, ¿no? Es el sitio en el mundo donde se juntan todos los aficionados y profesionales, prácticamente, exceptuando la Comic Con de San Diego, sería el sitio de referencia. Este año España es país invitado y Álvaro el comisario de esta ocasión. Bueno, a mi izquierda, ya conocido en este ciclo, ¿no?, digamos que Martín Casariego, todos habéis conocido ya su intervención como moderador de un par de mesas, en concreto una que le toca muy de cerca, que es la del cine, el otro día. Es licenciado en Historia del Arte, escritor español de novelas, que compagina además con actividad como guionista de cine. De hecho, eres miembro de la Academia. Sí. Has hecho cuentos infantiles, ensayos, escribes en prensa, en fin, digamos, tu labor ha compaginado siempre mucho la labor como novelista con la labor que tiene que ver con el mundo de la guionización. De hecho, tu primera novela, ¿no?, de las primeras novelas que te voy a contar, el Premio Trigueros Juan del año 89, poco después coescribías el guión de Amo tu cama rica. Todos conocemos esta película de Trueba y Martínez Lázaro, ¿no? La novela que un poco fue la que, digamos, tuvo un éxito de público más importante, Si decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero, ¿no?, con una gran venta, ¿no?, de ejemplares. Y la última novela ha sido Premio Ciudad de Logroño, La jauría y la niebla. Y nada, todo lo demás que conocemos aquí ya habéis ido viendo sobre el terreno, ¿no?, en estas mesas. Y bueno, Fernando Savater. En fin, yo creo que aquí me voy a ahorrar, las presentaciones y voy a leer de tu biografía, si me permites, un pequeño texto, ¿vale?, para saber por qué está aquí Fernando, ¿no? Dice: sé que a muchas personas les gusta leer tebeos, pero ¿habrá habido alguna vez alguien a quien le gustase leer tebeos más que a mí? Bueno, pues yo creo que esto nos da una idea por qué está Fernando aquí, aparte de, bueno, esto que es una joya total,
Misterio, Emoción y Riesgo, un libro de hace 2 o 3 años, en el que muchos de los temas que han salido en estas mesas sobre las aventuras y los héroes, aquí los tenemos, ¿no? Es como una especie de Biblia sobre la aventura y los héroes y los mitos y tus mitos. Bueno, pues de esto pues voy a lanzar la primera pregunta, compartida para todos. ¿Es el cómic literatura? Álvaro. Bueno, supongo que responder a esa pregunta pasaría primero por definir lo que es el cómic y definir lo que es la literatura. Ambas definiciones complejas y difíciles, supongo, y expertos ahí en la sala y aquí como para definir lo que es cada una de las dos cosas. Yo personalmente creo que no se puede decir que el cómic sea literatura, en tanto en cuanto entendamos la literatura como una forma de expresión de la palabra, lo que es, digamos, el arte de la palabra. No, el cómic nace de la narración gráfica, el cómic entronca directamente con esas primeras narraciones gráficas. Yo siempre recuerdo las palabras de José Muñoz que dicen que las letras nacieron de los dibujos, el cómic lo único que hace es reunir aquello que estuvo separado durante siglos, y que como tal no se puede estrictamente hablar de literatura. Yo creo que el texto en el cómic no es una hibridación, no es un híbrido de dibujo y texto, sino que lo que importa es la narración gráfica y que el texto se incorpora como un recurso narrativo más. En ese sentido, creo que no. Pero por otra parte es evidente, me han comentado, que ya lo comentó aquí Ángel de la Calle, que comparten estructuras, comparten sustrato, comparten formas de distribución, comparten muchas cosas la literatura y el cómic para ser incluso compañeros de viaje en cualquier librería. En ese sentido yo creo que sí que es cierto que posiblemente debido a eso el cómic ha pedido siempre a la literatura, digamos, el reconocimiento, intentar esa constricción que tenía el cómic a ser un medio puramente infantil y juvenil, pues siempre ha echado mano de la literatura para intentar salir de ese gueto donde se quedaba metido, ¿no? Y por eso quizás se ven ese tipo de referencias hacia cómics literarios, etcétera, etcétera. Lo que no significa otra cosa, y es que cómic y literatura merecen estar a la misma altura, a mi entender. O sea, yo creo que lo que ha logrado el cómic en los últimos años, y sobre todo a través de la novela gráfica, que es el tema que vamos a comentar aquí, es ponerse a la altura de la literatura y llamar de tú a tú a la literatura. Hasta ahora, sencillamente, compartían espacio en las estanterías de una librería, quizás con cierto desdén para alguna gente, pero yo creo que ahora ya esa forma de compartir espacio es completa y total y se miran de tú a tú. Y yo creo que en ese sentido el gran logro del cómic ha sido, pues, no ser literatura, sino ser como la literatura. Ser un medio con toda la libertad, como es la literatura, ser un medio de expresión con todas las posibilidades que tiene la literatura y todas las que el propio medio por sus características tiene. Lo cual no quita que se pueda argumentar perfectamente que es literatura. ¿Por qué no? Porque evidentemente también el medio toma prestado de la literatura muchas cosas. Estamos además en una época de cultura global donde los medios se entrelazan entre ellos, se nutren unos de otros y al final desaparecen las fronteras, con lo cual posiblemente hoy en día también decir taxativamente que un medio no es literatura o que no es cine o que no es muy difícil porque todos comparten entre sí, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muy claro eso, que quizás el cómic nace como medio de narración gráfica, ha utilizado el texto, pero que utilice el texto no significa que sea estrictamente literatura. También el cine, en sus orígenes, el cine mudo, utilizaba el texto para expresar los diálogos, incluso para describir situaciones, y nadie se plantea que por el hecho de utilizar textos sea literatura, ¿no? Pero esa compartición de espacios, esos lugares comunes y esos evidentes préstamos que ha tenido a lo largo de la historia hacen que hoy por hoy podamos decir que se ven de tú a tú. Bueno, pues buenas tardes. Hombre, yo estoy de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Las matizaría, como a lo mejor matizaría también otras que hiciera yo mismo si las pensara un poco más, ¿no? Y me refiero a eso de tú a tú, bueno, pues posiblemente, yo desde luego estoy totalmente de acuerdo, no es literatura. Yo diría que ni falta que le hace, ¿no? Otra cosa es que le guste más a cada uno y además hay ejemplos muy evidentes de esto, ¿no? Decía Álvaro Pons que podrías argumentar que sí es literatura. Me gustaría, yo desde luego no sabría cómo argumentarlo, ¿no?
yo creo que sí puedes argumentar que no es literatura. Por ejemplo, a mí había unos cómics que me gustaban mucho de un autor, no sé si es francés o belga, Comes, tenía uno que se llamaba Silencio, por ejemplo, y en Silencio no había ni una sola palabra. Evidentemente, era un cómic, ¿no? Y no había ningún texto, ¿no? El cómic, lo que pasa es que, claro, por supuesto, tiene mucho que ver con la novela y con el cine, porque son artes narrativos, ¿no? Y entonces eso los emparenta y hace que tengan muchas cosas en común. Para mí el texto de los cómics para mí es importantísimo. Por supuesto puede haber un libro que me guste, un cómic que me guste en los dibujos, que el texto me parezca malo y entonces no me va a gustar. O sea que yo creo que en general, salvo casos como estos libros de cómics y otros en los que no hay palabras, pues digamos que el cómic toma algo de la literatura y se aprovecha de ella, ¿no? Pero eso no es literatura, igual que una escultura policromada es escultura y no es pintura, o igual que una canción en la que se canta, pues no es literatura, sino que es música, ¿no? Lo que pasa es que se utiliza también la palabra, ¿no? Así que para mí eso yo tengo muy claro que no es literatura, es otra cosa, y de hecho estas jornadas se han celebrado pues porque es otra cosa. Si fuera literatura no se habrían hecho, ¿no? Pues sí, bueno, yo más o menos lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, todo depende de cómo se definan las palabras. Pues literatura es narración en la cual interviene la palabra, y también puede haber otros medios, ¿no? Por ejemplo, ¿son literatura los libretos de Arrigo Boito para determinadas óperas? Pues yo creo que sí. El Otelo de Arrigo Boito pues es una versión muy buena de Otelo, y otras, hay varias, los libretos de Da Ponte, etcétera, pero nadie diría que la ópera es literatura. Es ópera, pero dentro de ella se manejan elementos, se pueden manejar formas de narración literaria, ¿no? Y yo creo que dentro del cómic o del TV, como le llamábamos nosotros antes, pues existe también esta forma de imbricación entre la literatura en el sentido puramente verbal y la narración que incorpora otros elementos, en este caso de dibujo. Claro, yo, por ejemplo, para mí, yo me enteré de lo que era literatura después. Primero leías cosas y luego te enteraste de que unas cosas eran tebeos y otras novelas y otras... O sea, lo primero fue la fascinación por la historia, por lo que te contaban, y luego vino el que te dijo, bueno, pero no, esto es una novela, esto es no sé qué, etcétera. Yo, por ejemplo, de las primeras novelas de mi vida fueron en una colección que entonces se llamaba Colección de Historias. La colección de historias eran unos libros sobre clásicos, pues, Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe, La Isla del Tesoro, Mine Raid o Kipling, cosas muy las clásicas juveniles, y el libro estaba formado por texto y cada 2 páginas había una página de tebeo, digamos, que acompañaba al texto y contaba lo mismo que el texto. Es decir, que tú podías leer la novela como desde el punto de vista solo del tebeo que estaba incluido dentro del libro, o en la forma novela. Y yo lo que hacía era leer las dos, claro, o sea, leías el texto y esas páginas que servían como ilustración. Bueno, como ilustración o como otra forma de contar la misma historia, porque en el fondo era la misma historia contada 2 veces. Una vez desde el punto de o sea, la imaginación solo de las palabras y la imaginación de palabras e imágenes. Pero en ambos casos era pues un transcurso narrativo. Entonces ahora me costaría decir muchas de las primeras veces que yo leí, pues algunas de las obras clásicas de la literatura fue en esa manera, ¿no? Luego ya las he leído más completas, más tal, pero nunca me hicieron tanta ilusión como entonces. Y me costaría decir qué me impresionó más, si las palabras o los dibujos, porque yo lo que recuerdo es la historia que se contaba de esas dos maneras. Y supongo
que en cierta medida eso pues sigue siendo válido. Es decir, evidentemente el cómic tiene su fórmula narrativa propia, en que toma cosas de la literatura y toma cosas también de otras representaciones, de la pintura narrativa y de tantas otras cosas, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, el cine, pues también el cine ha adoptado su forma narrativa de la novela, ¿no? O sea, Pere Ferrer tiene un ensayo muy bonito sobre cine y literatura, y dice que, claro, el cine, por ejemplo, pues podía haber elegido otra forma narrativa. Eisenstein fue el que empezó a contar las películas como contaba Dickens las novelas, ¿no? Pero podría haberse elegido otra. Él incluso dice, hombre, lástima que el cine no ha tenido su Mondrian, ¿no? Pues no ha existido un Mondrian cinematográfico, mientras que en cambio a lo mejor en novelas se han hecho otros esfuerzos por alcanzar lo que en otras expresiones plásticas pues es una forma de contar distinta. El cine cuenta como la novela, y el cómic en buena medida cuenta también como una implicación entre cine, novela y algo propio. Yo creo que lo importante no es tanto si verdaderamente hay que meter al cómic con más o menos calzador dentro de la literatura, sino reconocer que hoy la transmisión, la narración de historias tiene en el cómic uno de sus vehículos lo mismo que la literatura. Bueno, Álvaro, a ti te toca. Estos días, el primer día además, salió el término cómo llamar, si te veo, historieta, cómic. En algún momento de estas jornadas también se ha tocado el tema de la novela gráfica, pero nadie ahí le ha cogido el asunto. Te va a tocar a ti. Yo creo que no podía escaparse nadie sin definir qué es novela gráfica ahora en estos momentos, digamos, de la producción editorial. Digamos, ¿es el punto de inflexión que relaciona el cómic y la literatura, o es solo un formato? Bueno, yo creo que la novela gráfica es ante todo un tebeo. Un tebeo que puede ser muy bueno, pero es ante todo un tebeo. A mí me gusta la palabra tebeo, yo creo que hay que defenderla, porque es una palabra muy bonita y muy nuestra, ¿no? Pero es evidente que la novela gráfica, partiendo del hecho de que todavía no estamos de acuerdo en qué es novela gráfica, yo creo que todavía hay mucha gente que está discutiendo qué es la novela gráfica o qué no es la novela gráfica, lo que son evidentes son sus logros. Y yo creo que podemos intentar definirla a partir de sus logros. Es evidente que el cómic ha tenido siempre una losa encima, que ha sido la consideración infantil y juvenil. Nace como un medio infantil y juvenil. Tampoco hay por qué renunciar a que sea también un medio infantil y juvenil, creo yo. O sea, es muy digno que el cómic tenga esa facilidad para acceder a la infancia y a la juventud. Pero, evidentemente, lo que no significa es que solo sea un medio infantil y juvenil. Además, ha sido un medio restringido por su condición industrial a una serie de formatos muy determinados. En el cómic solo se podía crear cómic a través de la tira diaria primero en la prensa, del comic book de 24 páginas, del álbum francés de 46 páginas. Es decir, estaba muy estandarizado el formato de creación, lo cual estaba constreñido al autor. El autor no tenía una libertad total como podía tener, por ejemplo, en la literatura. El autor tenía una libertad en el contenido hasta cierto punto. A partir de los años 60, esa libertad de contenidos empieza a ser, digamos, más extensiva. Ya podemos empezar a hablar de un cómic de autor, de hecho, a través, por ejemplo, de lo que pasa en Francia con las experiencias de Eric Losfeld, las publicaciones de Barbarella, de Pravda, etcétera, etcétera, donde ya hay un cómic claramente de vocación adulta, donde ya empezamos a ver lo que vamos a ver ahora, el cómic underground americano, las experiencias que se están haciendo, lo que pasa en Japón con el Jikiga. Es decir, el cómic estaba naciendo como medio adulto, pero todavía estaba limitado por ese formato que era el preponderante por la industria. La novela gráfica, en ese sentido, se puede decir que es un formato que rompe todos los formatos, que lo que hace es decirle al autor, tiene usted libertad absoluta sobre continente y contenido. Y eso lo que hace es disparar las posibilidades del autor, la libertad autoral y la posibilidad de hacer cosas completamente nuevas. Entonces yo creo que en ese sentido la novela gráfica se puede decir que es el formato que rompe todos los formatos, ¿no? O sea, que da absoluta y total libertad al autor para que pueda hacer un cómic en las mismas condiciones que un escritor puede hacer una obra literaria. Y en ese sentido, lo que vemos es que, de repente, a partir de la aparición de la novela gráfica, empieza a diversificarse las temáticas de
una condición más genérica, más dedicada a unos géneros clásicos, a tocar absolutamente cualquier tema, a tratar cualquier formato y a esa libertad de formato que el propio autor la introduzca como una cuestión estética más, como una opción estética más dentro de su narración, y da lugar a una explosión de cómic de autor que yo creo que estamos viendo en diferentes formas, en diferentes posibilidades a lo largo de todo el mundo. Es decir, vemos cómo, por ejemplo, en Francia ese cómic de autor pues quizá no sigue tanto este concepto de novela gráfica que nace más en América, pero que coge los géneros clásicos y los reinterpreta. Vemos en Japón cómo hay una ruptura total hacia un cómic adulto. Vemos en Estados Unidos donde quizás el concepto de novela gráfica se podría considerar a lo mejor más como movimiento, porque hay un grupo de autores que se arremolinan alrededor del concepto de novela gráfica. Incluso Eddie Campbell habla explícitamente de un movimiento de novela gráfica. Quizá yo creo que más limitado en lo que define Campbell a lo que es el ámbito americano, pero en cualquier caso lo que vemos es que esa novela gráfica, esa libertad formal, ha sido el pistoletazo de salida de esa explosión de cómic de autor que vivimos hoy, de cómic libre, donde el autor tiene libertad completa para contar lo que quiere y sobre todo como quiere. Y en ese sentido sí que es un punto de inflexión, porque si algo le faltaba al cómic para equipararse a la literatura es que el autor tuviera total libertad, ¿no? Esa libertad de la que goza completamente el autor literario, en el cómic no existía por la constricción formal. La novela gráfica rompe esa constricción, la hace desaparecer, la dinamita completamente y le da libertad completa para que el autor cuente lo que quiera, como quiera. Otra cosa será luego ya que el editor quiera hacerlo así, evidentemente, pero esa posibilidad existe. Evidentemente también existe una serie de posibilidades técnicas. Posiblemente esto no hubiera podido ocurrir en los años 20 porque la técnica de impresión no podía permitir esto, pero esa mezcla de condiciones técnicas, esa mezcla de libertad autoral, de pulsión, de necesidad de los autores de contar otras cosas, de ir hacia otro público, ha hecho que estemos en una situación de, yo creo que sí, claro, de punto de inflexión, donde hemos visto que ya no se puede hablar de que el cómic sea simplemente tebeos infantiles, tebeos para niños, no, ahora tenemos que el tebeo se ha diversificado, tenemos tebeo infantil, por desgracia cada vez menos, porque paradójicamente se ha dado una situación un poco de rebote, en el hecho de que quizá tantos años de esta pequeña opresión hacia lo que era el cómic infantil ha hecho que cada vez veamos menos cómics infantiles, pero ha hecho que el cómic sea claramente un medio adulto, lo cual también, evidentemente, ha dado lugar a que esa concepción, que también es formal, que también es en su contenido, en su forma, bueno, pues también los editores, en algunos casos, lo han utilizado pues para intentar aprovecharse y crear líneas de novela gráfica un poquito bizarras, ¿no? Como dicen los franceses, en el tema francés, un poco ajenas, ¿no? Pero que, bueno, que está indicando que efectivamente hay una percepción diferente de lo que es el cómic y esa percepción se ha logrado gracias al concepto de novela gráfica. Yo creo que solo por ese logro ya el concepto de novela gráfica debe tener todas las bendiciones. Bueno, Martín, ya es el último día, tú no te puedes escapar tampoco de algunas cosas. Por ejemplo, Luis Alberto nos contó sus primeras experiencias con los tebeos, Fernando Marías, tú como escritor, aquí, ¿qué haces aquí, no? Hablando de tebeos, quiero que me cuentes un paréntesis, luego seguimos con el tema de hoy, pero no se podía escapar sin contárnoslo. Bueno, pues yo he leído siempre muchísimos tebeos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Desde hazañas bélicas, donde recuerdo, y no los he vuelto a leer en 40 años o más de 40 años, algunas frases gloriosas como toma confite, cuando nos daban una granada de mano y cosas así. He leído, claro, bueno, muchos de los libros que se han citado aquí, ¿no? Pues de Lucky Luke, de Asterix, por supuesto Mortadelo y Filemón, los tebeos, ¿no? Y por supuesto, como decía antes Fernando Savater, sin ninguna, claro, con la inocencia y la libertad con la que lees entonces, ¿no? Es decir, sin hacer clasificaciones de que es mejor o peor. También es verdad que con los años tú mismo vas pasando a otros libros, ¿no? Por supuesto, pues me he leído muchísimos de Capitán Trueno, de Jabato, que tampoco he acabado de ver nunca muy claramente la diferencia más allá de que Claudia sea morena y Sigrid sea rubia, pero en realidad es el mismo esquema de los tres, ¿no? Y bueno, el Gran Visir Nobu, también se citó aquí los otros libros que hizo Ye, ¿no? De Yo, Soko y Yo, Sete y Yoko, que para mí me da mucha rabia porque me parecía que cada vez que había hecho un libro de esos
Hergé nos habíamos perdido uno de Tintín, porque seguramente le llevó el mismo tiempo y desde luego no tenían muchísimo menos la misma categoría. He leído también lo que decía Fernando Sabater de esos libros, yo creo que eran en Bruguera, los de... Y esos libros, yo era o bien más pequeño que Fernando o mucho más vago, que es más posible, porque yo recuerdo que leía, sobre todo leía los dibujitos, me saltaba lo otro, ¿no? Luego, ahí, antes de estar aquí, hemos hablado también de las joyas literarias juveniles, ¿no? Que ahora han hecho alguna reedición en kioscos y yo he comprado algunas para mis hijos, ¿no? Que eran las grandes obras de literatura, sobre todo literatura juvenil, bueno, juvenil porque con los años han hecho juveniles, ¿no? En su momento, pues no sé, estoy seguro yo que fueran obras juveniles, ¿no? Pero pues de todos los autores que nos pasen por la cabeza, ¿no? Desde libros como Ivanhoe hasta los de Salgari, bueno, entonces yo tengo una larga y luego ya con los años pues he ido seguir leyendo otras cosas, ¿no? Sobre lo que decía antes Álvaro Pons, pues claro, efectivamente hay unos cómics que eran para niños, algunos de ellos trascienden mucho más allá. Yo soy también muy admirador de Tintín, y en Tintín tiene una frase estupenda que yo la copio a veces, y por la esperanza de vida aumenta un poquito más, ¿no? Que es de jóvenes de 7 a 77 años, ¿no? Pues son libros para jóvenes de 7 a 77 años. Y yo, si juzgamos por eso, sigo siendo joven, afortunadamente, porque a mí los libros de Tintín me siguen encantando, ¿no? Lo que pasa es que parece que hay una presión a veces para que te dejen de gustar cosas que te gustaron en otro momento, como si eso fuera malo, ¿no? Y luego ya pues he ido leyendo, bueno, en la época de los años 80, pues todas estas revistas de Metal Hurlan, del Cairo, cómics eran para adultos, pero sobre todo yo creo que eran para adultos pues porque había violencia, porque había sexo, y en cambio sí que yo creo que el cambio ahora de estos años, o bueno, desde el momento en que empecemos a considerar, que también podríamos hablar que es novela gráfica y por qué se llama así. Yo creo que también lo que ha ocurrido con esto de lo que hablaba Álvaro Pons también es que los libros, o sea, los cómics ahora se han hecho para adultos también, no solamente porque haya violencia y sexo, sino por los temas que tratan, ¿no? Cuando eres un niño, lo que nos gusta son las aventuras exteriores, y cuando eres mayor empiezan a preocuparte las aventuras interiores, ¿no? Yo creo que el cómic ha empezado a hablar también de las aventuras interiores, ¿no? Y en ese sentido no ha adelantado en absoluto a la novela, pero sí ha recuperado un terreno que que la novela había ocupado hacía muchísimo tiempo y que el cómic había dejado sin... O sea, que yo creo que en absoluto es que el cómic esté adelantando a la novela, sino que más bien está recuperando un terreno que la novela ya había hollado con mucha anterioridad, ¿no? Por tu experiencia en relación entre la novela y el cine, ¿no? En tus también experiencias personales, ¿no? De la adaptación, ¿cómo la ves en el tema de la novela y el cómic? Has hablado de las joyas literarias juveniles. La última novela de Rosa Montero próximamente va a salir su adaptación a novela gráfica. Cada vez hay más adaptaciones. ¿Qué piensas de ese tránsito entre la novela y el cómic, y al revés, cómo cómics generan novelas, ¿no? Bueno, yo en eso a lo mejor soy todavía un poco antiguo, porque lo veo todavía más natural entre la novela y el cine. Quizá a mí me interesan normalmente más las obras originales, ¿no? Me parece... normalmente a mí no me interesa tanto pero bueno, es como todo. Yo creo que son obras independientes al final y pueden estar... Y se puede hacer bien cualquier cosa, ¿no? Yo creo que los géneros nunca son barreras, ¿no? En todo caso son retos para el autor, ¿no? Yo creo que no es una disculpa decir he hecho mal esto porque es que esto es un género. Bueno, lo has hecho mal porque te ha salido mal, ¿no? Yo las novelas que se hacen cómics, no es que ahora mismo es que no recuerdo ninguna. No has hablado de la de Rosa Montero, pero claro, la de Rosa Montero todavía no la he leído, además la novela gráfica no ha salido todavía, ¿no? Me parece que va a salir dentro de nada. Va a salir ahora, ¿no? A mí ese tipo de trasvases, aunque yo haya hecho adaptaciones, no como espectador o como lector, no es exactamente lo que más me interesa. No tengo nada en contra, pero tampoco es algo que me interese especialmente, ¿no? Sí que creo que que hay una promiscuidad muy grande entre el cine, la literatura y el cómic, porque como decía
al principio son artes narrativos, y entonces es lógico que se contaminen, que se hagan novelas que se convierten en películas, películas que se novelizan, cómics que se hacen, incluso llega la influencia de unos en otros, incluso pues también hacer películas que son directamente películas, pero hechas como si fueran un cómic, con estética de cómic, ¿no? Como Vals con Basir, por ejemplo, ¿no? En fin, que todo eso es normal que haya una gran mezcla de todo eso. Y creo que lo que sí que es muy difícil en el fondo, y por eso digo yo que a mí me interesan más en general los originales, pero luego hay ejemplos para todo de obras muy buenas en cualquier dirección, a la vez es muy difícil adaptar algo, ¿no? Porque al final aunque sean narraciones, son lenguajes diferentes, ¿no? Yo inocentemente pensaba, por ejemplo, y digo inocentemente porque es una de las cosas que he aprendido en este ciclo, oyendo hablar a gente que sabe más que yo de estas cosas, inocentemente yo pensaba que sí que la relación más evidente es la que hay entre el cómic y el cine, ¿no? De hecho, por los storyboards que se hacen antes de hacer una película, de un guión que se convierte en un storyboard, luego se filma, bueno, y aquí no recuerdo ahora quién fue, pero alguien comentó que eran también cosas completamente distintas, ¿no? Aunque aparentemente es lo que más se parece, ¿no? En el sentido de que es imagen y narración, ¿no? Mientras que la novela es exclusivamente palabra y narración, ¿no? Fernando. Es posible que quizá sea en los inicios del cómic, ¿no? En el inicio y el medio, cuando hay una relación más clara entre el cómic y la literatura por lo que sería, lo que entenderíamos los géneros, la aventura, la ciencia ficción, todos los géneros, los folletines por entregas, digamos, todo estaba muy implicado en los inicios del cómic, quizá esa relación que confundía, como comentabas, realmente lo que estabas leyendo no sabías muy bien si era cómico o una novela. Bueno, yo creo que todos los géneros narrativos nacen, digamos, marcados por la épica y por la fantasía, ¿no? Es decir, los elementos épicos y sobre todo acompañados de fantasía, es decir, épicos no meramente realistas sino fantásticos, son, bueno, el pistoletazo de salida, digamos, de todas las narraciones. Quizá el cómic sea el único género que ha incorporado, además, por supuesto, de empezar también con la épica y la fantasía, como todos los demás, que haya incorporado el humor, que es una cosa que no estaba presente en otros géneros. La Ilíada o la Odisea tiene muchas virtudes, pero no son relatos humorísticos, ¿no? Entonces, en cambio, quizá ese es el detalle que marca que el cómic es un género especialmente romántico desde el comienzo, porque además de épica y fantasía tiene humor, ¿no? Tiene ironía, humor. Y bueno, en ese sentido, efectivamente, están vinculados a la forma de narrar, y a veces son transposición de otros relatos, ¿no? Es decir, las famosas transposiciones de Tarzán, de Hogarth, de Príncipe Valiente, etcétera, etcétera, que son, bueno, pues un tipo de relato que había tenido éxito sin el cómic, y ahora de pronto pues, se convierte en fuente del cómic. Pero luego también pueden ser incluso reflexiones sobre novelas, es decir, no solamente pueden ser transposiciones de novelas a cómics, sino que pueden ser prolongaciones, variaciones o reflexiones sobre novelas. Yo, por ejemplo, ahora, hace 4 o 5 días, estaba en Saint-Malo, ahí en Bretaña, en una librería maravillosa que encontré, que tenía una sección de cómics del mar, cómics todos centrados en temas marineros, ¿no? Y naturalmente me entusiasmó, entonces me quedé allí un rato mirando, y entonces encontré una serie, que son 5 álbumes, me parece, de Patrick Mallet, el cual yo solo conocía, el Batek, ¿no? Que también es una transposición, claro, el Batek de Bedford transpuesto a imágenes, y que se llama Ahab, y es toda la historia del capitán Ahab de Moby Dick, pero contada desde antes, desde que era niño. O sea, cómo él era un niño en Nantucket, etcétera, etcétera, y cómo va creciendo, cómo va apareciendo su afán por el mar, por las ballenas, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo no es simplemente una transposición, por supuesto, del relato de Melville a
a cómic, sino que es como una especie de precuela, provocación, reflexión también sobre el personaje, sobre la motivación que le lleva de ser un niño despreocupado a un adulto atormentado y cosas por el estilo, ¿no? A mí ese carácter que tiene siempre un poco así de aire juvenil, etcétera, del TVO, me gusta, ¿no? Hay una expresión que tienen en los anglosajones, en las clasificaciones de géneros que tienen, hay una que normalmente se aplica a la novela y que es Young Adults, ¿no? Los Young Adults, los jóvenes adultos, ¿no? A mí me gusta muy bonito porque me hago la ilusión de que yo de alguna manera siempre sigo siendo Young Adult en mis gustos, y ahí meten pues Lord of the Rings y todo esto está, pues, es para Young Adults. Entonces yo creo que quizá ya no son solo para niños, pero me molesta cuando los cómics se olvidan de que son para young adults y se convierten solo para adults. Me gustan los cómics que no se limitan solo a los niños, pero no se olvidan de que los adults que tienen que leer los cómics deben seguir siendo youngs. Comentando un poco tu mitología, estaría en el puesto número 1 el personaje de Tintín. Hombre, claro, Tintín es imposible, es como si me preguntas si quería a mi abuela. Pues sí, claro, estaba siempre en casa. Al final ya le coges cariño, ¿no? Claro, Tintín es mi vida, es mi infancia. Yo aprendí me solté, digamos, a hablar francés. Que yo era de una época en que, bueno, siendo vasco y allí en San Sebastián, etcétera, nosotros aprendíamos entonces, en mi época, el francés casi a la vez que el español, ¿no? Y yo, pues, bueno, también aprendí, pero no me atreví a hablarlo jamás. Yo no decía ni mu en francés. Entonces me solté un poco porque los sábados, cuando pasábamos a Biarritz mi madre me obligaba a que si quería que me comprara el TVO de Tintín tenía que pedirlo en francés. Entonces, claro, entre el horror que tenía yo de hablar francés y el horror de quedarme sin el TVO de Tintín, me solté y hablé francés. O sea que le debo, incluso mi escasísimo don de lengua se lo debo también a Tintín. Hombre, Tintín une unos elementos que luego se dan, en otros cómics se dan dispersos, ¿no? Hay cómics que procuran realismo, hay cómics que procuran retrato, hay cómics que son caricatura y tal. Entonces, el Tintín es realismo en el paisaje y en los fondos, caricatura en los personajes y retrato en la acción. Y esa mezcla entre el realismo minucioso y fotográfico, digamos, del fondo, la caricatura amable, irónica, etcétera, de los personajes, y el retrato de acciones verosímiles, de tramas policiales o de misterio, etcétera, esa mezcla yo creo que es lo que hace especialmente irresistible a Tintín, porque luego encontramos esos elementos separados, pero encontrarlos tan conjuntados como se dan en Tintín es difícil, me parece. Sí, ayer Juan Manuel Bonet, precisamente hablando de Tintín, que es lo que le tocaba en sus deberes, ayer terminó diciendo: Tintín es más literatura que arte. Ya te digo, yo no sé, es que tampoco son, todas esas cosas se definen pues según cómo definen las cosas, ¿no? Hace unos días iba en un taxi y entonces estaban preguntando a un señor que debía ser un gestor, alguien importante del Corte Inglés, y entonces dijo: la filosofía del Corte Inglés es que no sé qué. Claro, yo pensaba, hombre, o sea, esta filosofía del Corte Inglés es como la de Aristóteles, o sea, claro, entonces, bueno, a lo mejor también el Corte Inglés tiene su filosofía, ¿por qué no va a tenerla, no? Pero claro que según cómo definamos, se puede definir la filosofía de tal manera que efectivamente los modos de gestión del Corte Inglés sean una filosofía. También podemos decir que Tintín, tal, pero eso en el fondo es una trampa que nos tendremos a nosotros mismos con el lenguaje, ¿no? Okay. Bueno, Álvaro, vamos a aprovechar que estás por aquí. Durante estos días también hemos tenido encuentros con personas que no están
tan metidas, ¿no?, en el mundo de la historieta y el tebeo, pero bueno, que han leído en algún momento, pero no saben muy bien cuál es el panorama que hay en estos momentos. Aprovechando que estás aquí, yo creo que estamos viendo una serie de imágenes, ¿no?, que has preparado. ¿Cuál es tu canon de la historieta, de la novela gráfica en estos momentos? Un canon básico, si tú tuvieras que recomendar a alguien, ¿cuáles son las 10 novelas gráficas? Alguien que no ha leído tebeos desde que leyó en su momento, pues eso, Tintín, Asterix, y abandonó, y vuelve ahora, y es un lector o una lectora en estos momentos empedernida de literatura, ¿qué 10 o 15 novelas gráficas obligatorias recomendarías? Para que un poco lo que estás ilustrando, que creo que va por ahí, te ayude a... Sí, bueno, yo no soy muy dado a hablar de cánones, ¿no?, porque todo canon es personal e individual, a fin de cuentas. Y hacer una recomendación de un TVO es una cosa muy arriesgada. O sea, cuando uno hace una reseña de un TVO, en el fondo lo que está haciendo es un acto de exhibicionismo puro y duro, donde muestra sus gustos, pero pensar que esos gustos tienen que ser compartidos con otro es tan arriesgado como atrevido y muchas veces exagerado, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil hacer recomendaciones. Siempre cuando alguien te pide, recomiéndame un TVO, yo siempre le digo lo mismo, ¿y qué lees? ¿Qué ves? ¿No? Porque así dicho así, yo te puedo recomendar uno que me gusta a mí, te lo dejo, y lo más probable es que luego me lo escupas a la cara, ¿no? Me digas, ¿qué me has dejado, por favor? Esto es horroroso. Pero sí que es cierto que lo que estamos ahora es en un momento de una diversidad tal que es muy fácil decirle a una persona, vete a una librería especializada, vete a la sección de cómics de unos grandes almacenes, que vas a encontrar un TVO seguro que te gusta. Vas a encontrar algo que te va a gustar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una diversidad tremenda. Vamos a encontrar desde obras de fondo social. He puesto por aquí, por ejemplo, las portadas de Arrugas, Premio Nacional de Cómic, y posiblemente uno de los TVOs más impactantes que se han producido en España en muchos años, donde Paco Roca demuestra una sensibilidad exquisita para hablar no tanto del Alzheimer como se ha vendido, como del proceso de envejecimiento, de la pérdida de la identidad a través del proceso de envejecimiento. El mismo Paco Roca acaba de publicar, cambiando de registro en cierta medida, Memorias de un hombre en pijama, cambiando de registro en cierta medida, porque Paco siempre tiene una mirada irónica tremenda, y aquí lo que hace es volcarse totalmente en esa mirada irónica para contar desde el pijama lo que pasa todos los días. Paco Roca es una apuesta segura en ese sentido. Hemos visto pasar obras que, si a uno lo que le gusta es un cómic, digamos, más de actualidad, más comprometido, pues tenemos a un autor de la talla de Joe Sacco, que con Notas al pie de Gaza pues firmaba uno de los TVOs más importantes de la década. Tenemos gente que, si lo que le gusta es la vanguardia estética, pues ahí está Chris Ware rompiendo todos los esquemas y buscando nuevos lugares para lo que es la historieta, con obras como Jimmy Corrigan. Tenemos, por supuesto, los clásicos como Maus, ¿no? Tenemos obras como la que publicó el año pasado y se llevó el Premio Nacional, El arte de volar, que es posiblemente uno de los relatos más importantes que se han escrito en España en muchísimos años. No es un TVO sobre la guerra civil, es un TVO sobre la historia de este país a través de la historia de 90 años de vida de una persona, en este caso el padre del guionista, Antonio Altarriba. Pero es que tenemos también obras de humor, tenemos obras de aventura. La aventura también está presente todavía. Tenemos la autobiografía, hemos pasado por aquí la biografía de Quiquí de Montparnasse, por ejemplo. Tenemos obras de costumbrismo diferente, como Duelo de Caracoles, de Sonia Puri y Pere Joan. Es decir, la diversidad es tan amplia que cualquiera va a encontrar cualquier cosa, pero es que además se está dando una circunstancia, y es que paradójicamente estamos recuperando también los TVOs de siempre. TVOs de siempre que no hay que olvidar, porque también están ahí. Es decir, el lector hoy en día tiene una diversidad, tiene una oferta que yo creo que jamás se ha dado antes. Y ese punto de inflexión es importante, esas circunstancias es importante, porque hoy en día yo creo que la recomendación para leer TVOs es: ves con tranquilidad a una librería especializada, ves con tranquilidad no voy a dar nombres, pero a la sección de cómics de unos grandes almacenes, que vas a encontrar seguro un TVO que te va a encantar. Te va a encantar, ¿por qué? Porque la diversidad hoy es tan grande que puedes encontrar desde, oye, no, mira, yo es que solo quiero dedicarme a la nostalgia, leer algo con el Kleenex en la mano. Pues sí, cómprate. Si tienes 40 años y eres mujer, te compras los TVOs de Esther y te aseguro que vas a pasar un subidón nostálgico de mucho cuidado, Y si no, pues te compras los TVOs de Mazinger Z, que también los tienes por ahí, si eres cuarentón y quieres recordar los dibujos animados de Mazinger Z. Y si lo que quieres es buscar algo profundo, pues también lo tienes. O si lo que quieres es buscar esa aventura
con ese ambiente juvenil, también tenemos unos tebeos franco-belgas que siguen fundando, o podemos tener tebeos como los de Joan Sfar, que lo que hacen es tomar de partida esos géneros clásicos franco-belgas y darles una visión diferente que conecta con otras formas de entender el género, ¿no? Yo creo que esa diversidad, hoy por hoy, es impagable y es una de los, posiblemente de las causas de este momento bueno que vivimos del cómic, en que cualquiera se puede acercar a comprar un TVO. Yo creo que en ese sentido hemos aprendido de los japoneses. Yo recuerdo que los japoneses tienen una virtud como industria del manga, el cómic japonés, y es que publican TVOs para todos. Tú puedes encontrar TVOs para niños, para jóvenes, para adultos. Recuerdo un editor que comentaba que los japoneses estaban preocupados porque no tenían producto para la tercera edad y estaban produciendo TVOs para la tercera edad. Pero es que temáticamente tienes TVOs de ciencia ficción, de terror, eróticos, pornográficos. Yo siempre digo lo mismo, yo alucino cuando vi un manga que era de panaderos, de gente haciendo panes y croissants. Y que todo el tema era una competición de hacer croissants, y lo malo es que te enganchaba, que empezabas a leerlo y estabas leyendo y dices, Dios mío, estoy leyendo, me está enganchando el ver cómo están haciendo un croissant y si se le quema a este hombre el croissant. Bueno, pues esa diversidad que tiene el manga la hemos ganado también aquí en Occidente y cualquiera puede llegar a comprar cualquier TVO que seguro que va a encontrar algo que le gusta. Yo creo que eso es una situación que no hemos tenido nunca. No hemos tenido nunca. Los que hemos vivido pues todo el boom de las revistas, pues las revistas a lo mejor estaban muy monopolizadas entre unos géneros. Era otra cosa, ¿no? Pero ahora en este momento, el irte a una librería especializada y leer From Hell, una revisión del mito de aquel destripador, o por ejemplo un tema que acaba de salir, un poco en la línea que decía Fernando, La protectora de Keiko, lo que hace es reescribir a Henry James y continuar otra vuelta de tuerca con una propuesta brillantísima que enlaza con Sade. Bueno, eso no lo teníamos antes y ahora lo tenemos, esa diversidad hace que cualquiera pueda leer hoy en día cualquier TV. Gracias, Álvaro. Martín, ¿cómo crees que tus mitos del cómic han podido influir más en tu escritura? ¿Sí? ¿Crees que han tenido influencia? Y también me gustaría saber si alguna vez, ¿no?, como escritor, te has planteado hacer algún guión de historietas. Bueno, a mí me hubiera encantado hacer algún guión de algún cómic. La verdad es que nunca lo he hecho, entre otras cosas porque no tengo ni idea de dibujar ni he conocido tampoco a nadie, ¿no?, que supiera dibujar y que le apeteciera hacer algo así conmigo. A mí me hubiera encantado hacer algún guión de cómic porque me ha gustado mucho leer cómics y normalmente lo que te gusta es hacer lo que otros te enseñaron a disfrutar, ¿no? Pero bueno, tampoco es una cosa que, en fin, que me amargue mucho porque yo con las novelas tengo terreno de sobra, ¿no?, para encontrar historias, ¿no? Y que si me ha podido influir, yo sinceramente no estoy... yo creo que, por supuesto, me han influido muchísimo más las novelas que los cómics a la hora de escribir. Yo sí que hay escritores que sé que me han influido y que incluso a veces he escrito en una novela una frase y esa frase es solo una frase, a lo mejor, pero esa frase me hace pensar en determinado autor y eso yo a veces me doy cuenta, ¿no? Con los cómics yo no creo exactamente que me hayan influido a la hora de escribir, o quizás sí, porque también te influyen a la hora de leer, ¿no? Los cómics tienen... pues tienen esa capacidad también a veces de síntesis, a veces esa búsqueda de medir todo para que cuando acabe la página tengas ganas de pasarla, ¿no? Eso también yo me he dado cuenta cuando era mayor, cuando era pequeño la pasaba mismo, pero no me daba cuenta de cómo estaba construido, ¿no? Y al revés, en el cine yo creo que eso no ocurre, pero en el cómic sí y en la novela pues hay algo que tiene que ver, ¿no? Yo creo que por supuesto una novela no es lo mismo al principio de un capítulo que el final de un capítulo, ¿no? Yo creo que los capítulos los tienes que construir de forma dentro de un todo, pero de forma, digamos, autóctona, ¿no? No sé si lo he dicho bien, pero vamos, quiero decir como algo cerrado, pero a la vez metido en un mundo que lo engloba, y el cómic yo creo que tiene eso, ¿no? Con la página, ¿no? Pero a lo mejor en cosas así, más que en... Porque ya digo que yo creo que el campo de la literatura es sobre todo, bueno, la poesía por supuesto, pero la novela, ¿no?, el cómic, ¿no? Insistiendo en lo que he dicho antes, en el sentido de que yo lo que creo es que el cómic ha recuperado un terreno que la novela
ya había ocupado y que lo que ha hecho es acercarse. También con Álvaro Pons de la extensión de los cómics también ocurre algo parecido, ¿no? El cine tiene, decía Hitchcock, que una película no puede durar más de lo que aguanta la vejiga de un espectador, ¿no? Es decir, el cine tenía una duración limitada, porque es el tiempo que tú vas, pagas y por eso ver una película de 4 horas, pues es una prueba que muy pocos pueden pasar, ¿no? Ya puede ser buena la película, ¿no? Y sin esa necesidad, el cómic es verdad que también tenía aproximadamente una duración que podrías comparar con la de una película, ¿no? La novela, ¿no? Así que también en eso de la extensión, el cómic yo creo que lo que ha hecho es volver a recuperar un poco de ese terreno que la novela ya tiene explotado y explorado desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso en este texto que yo he contribuido a escribir, cuando se dice aquí, por hablar digo de cómic y literatura, ¿no? A ver si lo encuentro ahora. No sé, algo dice que para algunos, no me acuerdo porque no sé de memoria, pero no lo encuentro ahora, en fin. Que para algunos, es que estaba leyendo, en fin, estaba leyendo en la otra página, era imposible encontrarlo. Que dice que, que está incluso para algunos en la vanguardia de la creación literaria, pues yo no creo que esté en la vanguardia de la creación literaria en el cómic y la novela gráfica. Insisto que yo creo que lo que ha hecho, y es muy importante, es pues yo no sé, Álvaro Pons dirá si es a partir de American Splendor cuando se pone el nacimiento de la novela gráfica o cuándo, pero es recuperar un terreno y también ocurre lo mismo, como digo, en la duración. Lo que pasa es que yo creo que sí, lo he comentado con otros escritores con los que me encuentro que también tienen una querencia con el medio de la historieta y editores, que sí se ve una proporción en estos momentos, por número de novedades, que quizá hay una proporción mucho mayor de calidad media o de calidad alta en la novela gráfica o el cómic que en la novela. ¿Es posible? ¿Tú qué opinas? Yo creo que la calidad casi siempre, luego independientemente, claro, que lo que yo opino para mí lo que tiene calidad no es lo mismo que para ti o para Fernando para hablar o para cualquiera del público, porque sería, cuando él dice hacer un canon, cada uno hacemos el nuestro. Yo creo que lo que es difícil es encontrar la calidad en cualquier cosa. Es decir, es muy difícil ver una película muy buena, es muy difícil leer una novela muy buena, es difícil leer un cómic muy bueno, es muy fácil leer una novela que nos entretenga, una película que nos entretenga, un cómic que nos divierta. Vamos, yo no he hecho un estudio, por supuesto, de la calidad media de ni creo que eso exista ni nada, ¿no? De eso no. Yo creo que es, además, a nosotros nos gusta leer y nos gusta ir al cine y nos gusta leer cómics porque algunos nos han gustado mucho, ¿no? Y luego hay otros muchos, yo creo que la mayoría, que incluso a veces pareciéndote más lejos, pues te entretienen, ¿no? Pero por lo que nos gusta escribir o por lo que nos gusta tanto leer, no es solamente por esos que nos entretienen o esas películas que nos han hecho pasar un rato, sino es por esas obras que nos han hecho disfrutar y además de disfrutar nos han enseñado cosas del mundo, de la vida, de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo eso me parece una afirmación muy atrevida, Jesús, pero estás en tu perfecto derecho de hacerla. O sea, yo no he hecho ese estudio, sospecho, pero yo te hablo solamente por sentido común. Quiero decir, lo bueno es en comparación con el resto. Si a mí alguien me dice que soy muy guapo, muy feo, pues bueno, si me dicen que soy muy guapo me quedo muy contento. Si me dicen que soy muy feo, siempre puedo pensar, bueno, comparándome con quién. Si es con Brad Pitt, pues bueno, vale, me da igual, ¿no? Es decir, y lo bueno es comparado con lo demás, y por eso, por definición, lo bueno está sobresaliendo y eso pasa igual en la novela gráfica, en el cine y en la literatura, ¿no? Luego otra cosa es lo que... Ahora bien, no pongo en duda que hay muchas cómics que a mí me gustan mucho y me parecen muy buenos, que tienen y hablando de Tintín y de algunos otros, para mí Tintín es para mí es una obra de arte. Es decir, para mí Tintín es una obra de arte en todo, por el dibujo, por los guiones, porque como decía ayer Juan Manuel Bonet, con Tintín puedes realmente explicar una gran parte del siglo XX, aunque ahora haya con estas cosas de la censura y tal, y este mundo un poco ridículo que estamos viviendo, algunos van a perder un poco la explicación, ¿no? Porque
porque bueno, no sé si se comentó ayer, me parece que sí, el cómic este Tintín, el país de oro negro, pues han redibujado y aparecían los judíos, que me parece que es una parte importante de Oriente Medio, el conflicto de Oriente Medio, y ahora no sé diciendo aquí, pues ahora son árabes, y entonces ya no aparecen ahí los judíos, este tipo de cosas, pero a mí Tintín me parece una obra de arte, entonces a partir de ahí, por supuesto, yo le concedo al cómic todo, porque como medio de expresión, para mí está muy demostrado que puede llegar a cualquier altura, ¿no? Y bueno, antes de dejar al público que intervenga y os pregunte cosas, Fernando, por enlazar también con las dos mesas redondas que ha habido estos días, que yo creo en cualquiera de ellas también podrías haber participado, que es Héroes del cómic español y Héroes del cómic internacional, hablando de la influencia de las mitologías en la escritura o en la propia filosofía, el concepto del héroe, cómo ha influido en tus planteamientos, en tus escrituras. Bueno, yo intenté en un libro hablar de cuál era la tarea del héroe, la definición del héroe. El héroe es quien tiene voluntad de hacer algo y logra hacerlo, lo que sea. Es decir, yo creo que toda acción que cumple su proyecto, aunque sea siempre de una manera parcial, porque nunca somos dueños de nuestros actos por completo, pues todo el que logra cumplir, aunque sea en parte un proyecto, es un héroe. Hay una historia muy divertida de Julio Cortázar, que me parece que está en La Vuelta al Mundo, La Vuelta al Día en 80 Mundos, o en alguna cosa así, en que el cuento es un señor que está sentado en su butaca en su casa y de pronto decide bajar al kiosco de la esquina a comprar el periódico, ¿no? Y entonces que todo narra esa historia como una aventura épica extraordinaria, como el señor reúne fuerzas, se levanta, se viste, se cubre ante las posibles inclemencias del tiempo, desciende por el acantilado de la escalera con todas sus anfractuosidades, etcétera, hasta llegar ahí, se arriesga a cruzar la calle entre el peligro de los autobuses y de los coches. Entonces va contando la historia más simple del mundo de un señor que baja, se pone una chaqueta para ir a comprar el periódico, como una extraordinaria hazaña, hasta que logra volver con su periódico en la mano, contento de su casa. Bueno, yo creo que eso es una buena descripción del heroísmo, ¿no? El heroísmo es que uno se propone algo y logra hacerlo. Claro, evidentemente, probablemente toda la vida está hecha de pequeños heroísmos. El héroe es como la antonomasia de esa dificultad que tenemos constantemente para cumplir cualquiera de nuestros objetivos, porque en cuanto uno decide algo, todo conspira para impedirle que lo haga, ¿no? Entonces, todo el que hace un proyecto, sobre todo es un proyecto de cierta importancia, inmediatamente todo lo que hay en el universo, tú dices, el 14 de junio voy a ir a ver una exposición no sé dónde. Ya puedes estar seguro de que de ahí al 14 de junio todo el mundo se pondrá enfermo, se morirá, habrá cataclismos, etcétera, para que no vayas a la exposición. Entonces, si llegas a ver la exposición será una cosa... Entonces, esa satisfacción que te da cuando dices, bueno, dije que iba a venir, he venido y he visto la exposición. Esa sensación es un poco la que da el héroe, es el que nos presenta el ejemplo de que algo sí es posible, ¿no? frente a los desalentadores que nos dicen que nada es posible, y el cual nuestro mundo además son siempre personas vistas como muy lúcidas, como muy inteligentes, etcétera, solo porque desaniman a los demás. El héroe es el que nos anima porque dice que las cosas son posibles. Entonces, por eso hay algunos que siempre hemos considerado que los que desaniman, aunque sean lúcidos, etcétera, etcétera, según ellos, son unos cantamañanas, y en cambio el que anima siempre es bueno, siempre es positivo. O sea, es decir, todo lo que anima está a favor nuestro. Bueno, creo que hemos terminado ya, es el tiempo. Muchas gracias y nada, hasta la próxima.